Hebreos 11 y Génesis 4. Estamos en esta porción de Hebreos que estamos viendo los héroes de la fe. Estamos mirando, el escritor de Hebreos va a usar a estos hombres como ejemplos de fe. Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe. Y lo que va a hacer a través de todo el capítulo es que va a usar seguido la frase por la fe, por la fe. Y luego va a seguir el nombre de alguien. Primero por la fe, Abel. Después por la fe, Enoc. Y lo que está mostrando es que todos los hombres que fueron fieles a Dios, tuvieron que ser fieles a Dios por medio de la fe. Los únicos que vieron a Dios fue Adán y Eva. Pero ellos pecaron y ese compañerismo entre Dios y el hombre se quebró. Y ahora Abel es la primera persona que va a tener que tomar a Dios por su palabra y va a tener que obedecerle por fe. Entonces vamos a ver esto. Muchas veces los domingos en la mañana cuando estamos en Hebreos, vamos a estar viendo el pasaje de Hebreos, pero luego vamos a ir al pasaje del Antiguo Testamento que nos cuenta esa historia para ver los detalles de la historia a la cual se están refiriendo en Hebreos. Entonces vamos a mirar Hebreos 11:4 y luego vamos a ir a Génesis capítulo 4. Entonces téngalo listo ahí. Dice así, miren bien el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Ok, quiero notar eso. No fue una sola ofrenda. Nos cuenta de una ofrenda en Génesis 4. Pero aparentemente fue algo que Abel había hecho varias veces, estas ofrendas a Dios. Y luego miren lo que dice la última parte. Y muerto, aún habla por ella. ¿Okay? Ahora vamos a Génesis 4. Y vamos a ver ahí versículo 1. Y vamos a leer más o menos hasta el versículo 10. ¿Okay? Génesis 4. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso es lo que significa el nombre de Caín. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hiciereis el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano no clama a mí desde la tierra. Y ahí sigue el pasaje, y Dios le dio una maldición a Caín, y Dios estaba desagradado con Caín y su ofrenda, pero agradado con Abel y su ofrenda. Vamos a ver por qué y qué podemos aprender nosotros. Primero vamos a orar. Gracias, Señor, por dejarnos estar aquí. Gracias por lo bueno que usted es en nuestras vidas. Gracias que tenemos una palabra segura que podemos estudiar, y ahí viene instrucción y enseñanza para nosotros.
Pido que me ayude a mí esta mañana al comunicarlo, ayúdenos a todos a recibirlo, que podamos estar atentos, que podamos tener un corazón abierto y dispuesto para aprender. Y Señor, ayúdenos a salir de aquí habiendo entendido mejor tu palabra, aplicándolo también a nuestra vida. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos en Hebreos 11 historias de la fe, historias de hombres y mujeres que hicieron algo sencillo, pero por fe. Y esas obras sencillas llevó a su grandeza. Y vamos a ver a través del libro, muchos de ellos son nuestros grandes héroes de la Biblia. Pero lo que los hizo grandes héroes no fue su habilidad, no fue su intelecto, no fue su economía, fue su fe. Ellos simplemente creyeron a Dios. Pero creyeron a Dios suficiente para basar sus acciones y toda su vida en lo que Dios dijo. Eso es la fe. Miramos la semana pasada lo que la fe no es. Y explicamos, hoy en día hay un movimiento entre muchas iglesias cristianas que les gusta hablar mucho de la fe. Pero hablan de la fe como si fuera un poder personal de crear su propio futuro. Es decir, ellos creen que podemos crear nuestra propia realidad, podemos determinar qué sucede en el futuro si solamente tenemos fe. Entonces se dicen cosas así. No, pues tú ten fe que Dios te va a sanar. Tú ten fe que Dios va a tratar con ese hijo rebelde. Tú ten fe que Dios te va a dar ese carro que tú tanto quieres. Y como que si yo teniendo fe, eso da algún poder de lo que yo desee, va a venir a pasar. Solo porque yo lo deseo. Ahora, aclaramos. Sí debemos de tener fe que Dios está en control de todo. Sí debemos de tener fe que Dios puede tratar y arreglar cualquier problema en nuestra vida. Tenemos fe en el poder de Dios. Pero no porque yo quiera algo significa que esa es la voluntad de Dios para mí. Entonces, solamente porque yo tengo fe que algo va a pasar, no significa que va a pasar. Muchos han tenido fe que Dios los iba a sanar y Dios no los sanó. Eso no es porque tuvieron falta de fe. Es porque no era la voluntad de Dios sanarlos. Bueno, pero esa gente es muy incrédula. El apóstol Pablo, Dios nunca lo sanó. No era la voluntad de Dios sanar al apóstol Pablo. No sabemos cuál era su problema, muchos piensan que sus ojos, pero él dijo, 3 veces he pedido a Dios que me sacara este aguijón que tengo en mi carne, este problema de salud. Y Dios no lo había hecho. Entonces aclaramos primero, tener fe no es tener fe que algo que yo quiero o aún necesito se va a lograr. No es tener fe en lo que yo quiero o lo que yo pienso que Dios debe de hacer. No es que yo tengo fe que Dios me va a dar papeles. Yo tengo fe de que Dios va a ayudar a mi hijo que haga un gol. Yo tengo fe en que voy a sacar un 100 en el examen aunque no estudié. No. Tener fe es confiar que lo que Dios dice es verdad. Pero tener una certeza en el interior tan fuerte que lleva a que mis acciones externas reflejen esa fe. Como Noé. Dios le dijo, haz un arca. Así, así, así. Noé se puso a hacer un arca. Porque iba a llover. 120 años estuvo haciendo el arca. Sin ver lluvia. Pero Noé tenía tanta fe que si Dios dijo que iba a llover, que iba a llover. Tanta fe que por 120 años su vida giró alrededor de hacer ese arca. Eso es fe. Nosotros batallamos para obedecer a Dios,
Porque no tenemos fe. Nosotros no creemos verdaderamente 100% con una certeza completa que lo que Dios dice que es mejor, es mejor. Entonces miramos lo que Dios dice y decimos, bueno, pues Dios dice eso, pero yo pienso. Bueno, yo sé que Dios dice que así hay que hacerle, pero en mi caso yo creo que va a ser mejor, sí. Y mucho de nuestra rebelión y nuestro pecado en contra de Dios verdaderamente viene a causa de nuestra incredulidad, porque aunque decimos creer a Dios y decimos seguir a Dios, nuestra fe no es suficientemente fuerte para que podamos basar nuestra vida en esa fe. Dimos el ejemplo la semana pasada del hombre que cruzaba la cascada, cruzando la carretilla, y preguntó, ¿cuántos piensan que puedo pasar con una persona en la carretilla? Y todos dijeron que sí. Y luego dijo, ¿se acuerdan? Necesito un voluntario. Entonces, tener fe no es decir, yo creo que Dios puede. No, tener fe es subirse a la carretilla. Y ahí fallamos como cristianos. Por eso batallamos en obedecer. Batallamos en seguirle. Entonces Dios nos da ejemplos de hombres que le creyeron. Que le creyeron suficiente para obedecerlo. Suficiente para decir, si Dios dice, yo lo hago. ¿Lo entiendo? No. ¿Sé cómo va a salir todo del otro lado? No. Y qué curioso, que el primero que tuvo fe, Abel, murió por su fe. Ahora, lleva eso al evangelio de la prosperidad. Ten fe en Dios y todo te va a salir bien, como Abel. Ups. Esas doctrinas modernas, hermanos, no flotan muy bien cuando miras la Biblia. Porque Abel tuvo fe en Dios, ofreció un sacrificio a Dios que Dios mismo dijo que era excelente, que era mucho mejor que el de Caín. Dios se agradó con el sacrificio de Abel y aún así Dios permitió que Abel se muriera de la mano de su hermano. Abel tuvo fe y se murió, asesinado por su hermano. No servimos o obedecemos a Dios porque queremos que nuestra vida vaya perfecto. Lo hacemos porque es correcto. Porque es correcto. Entonces, vamos a mirar unos minutos este acto de fe de Abel. ¿Qué fue lo que hizo que era de tanta fe para que Dios lo use en Hebreos 11 como un ejemplo de fe? Recuerden, Adán y Eva estaban en el huerto y pecaron y Dios los echó del huerto. Ahí Adán y Eva tuvieron dos hijos, tuvieron a Caín primero y luego a Abel. No sabemos los detalles, ¿ok? No nos dice Génesis 4, pero sin duda Dios les había dado instrucciones acerca de cómo vivir sus vidas fuera del huerto y también Dios les había dado instrucciones acerca de hacer sacrificio o ofrenda para Él. Que quiero que me siga. ¿Cómo habrá sabido Abel que tenía que traer un sacrificio de animal a Dios si es que no le fue revelado? Ahora, aquí es donde tenemos que entrar. Leemos Génesis 4, vemos que Abel dio ofrenda, pero no nos dice nada de ahí de que Dios les haya dicho que hicieran ofrenda. Pero si se pone a pensar, ¿cómo sabían darle ofrenda a Dios si Dios no les había dicho? Si Abel tuvo fe en Dios, Abel tuvo fe ¿en qué? Piense un momento, yo sé que es domingo en la mañana, es fin de semana, el fin de semana no hay que pensar, pero ahora sí hay que pensar. Dios dice, por la fe Abel ofreció sacrificio más excelente que Caín. Para que él tenga fe y haya dado un sacrificio por fe, Dios tiene que haberle revelado qué hacer. No es como que, porque así lo piensan muchos, bueno, Caín labraba la tierra, él dijo, ok, yo voy a ir y voy a dar de lo que yo tengo, pues lo que yo tengo es fruta, pues ahí lo doy. Y como Abel era que tenía ovejas, Abel dijo, ok, pues está bien, yo soy el que tengo ovejas, pues yo voy y le doy ovejas.
Si hubiera sido así, hubiera dado la oveja viva. ¿Cómo sabía que tenía que matar la oveja y ofrecer la sangre de la oveja? Y qué casualidad que después en la ley, cuando se establecen los sacrificios, se establecen exactamente como lo hizo Abel. Es porque Dios había declarado ya, Dios les había revelado ya de que debían de traer ofrenda y que debían de traer ofrenda o sacrificio de sangre para cubrir pecado. Dios no se hubiera desagradado con el sacrificio de Caín si Caín no sabía qué sacrificio traer. Entonces, algún tiempo antes de Génesis 4, cuando salieron del huerto, Dios había dado instrucciones porque habían pecado, se habían separado de Dios. Pero tenía que haber algo que sucediera para que cubriera momentáneamente su pecado. Entonces, Dios había declarado, como hemos visto en todo el libro de Hebreos, que el único sacrificio, lo único que puede cubrir pecados, es la sangre inocente en todo el Antiguo Testamento de un animal. Pero era sangre inocente de un animal porque estaba representando el Cordero de Dios que vendría después, y la sangre inocente, pura, sin pecado de Él, iba a cubrir el pecado de todo el mundo para siempre. Entonces, desde este tiempo, Dios había declarado que el sacrificio era necesario para cubrir pecado. Por eso dice, por la fe, Abel ofreció a Dios sacrificio más excelente. ¿Fe en qué? Piénselo, ¿en qué tuvo fe Abel? Tuvo fe que si Dios había revelado que tenía que ser un sacrificio así, pues tenía que ser un sacrificio así. ¿Sí me están siguiendo? Dios dijo, para que yo esté bien contigo, para que yo cubra tu pecado, necesito un sacrificio de sangre. Abel tuvo fe, confió en lo que Dios había dicho, en lo que Dios le había pedido, y tuvo suficiente fe para obedecer y hacer lo que Dios le había dicho. Dios había dicho que requería sacrificio, él lo creyó, lo ofreció y Dios se agradó. Los dos sabían que Dios quería un sacrificio de sangre de un cordero. Dios siempre había pedido y siempre ha pedido sacrificios de sangre para el perdón de pecado. Entonces Caín trajo una ofrenda de fruto de la tierra. Abel trajo cordero gordo y lo ofreció a Dios en sacrificio. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Caín se enojó. Caín se enojó y lo vimos, vamos a volver a leerlo. Caín se enojó porque Dios no aceptó su ofrenda. Sí quiero que miren versículo 7, porque mira lo que le dice Dios. Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Ahora paren ahí. Porque le dice, si bien hicieres, serás enaltecido. Caín, si hubieras ofrecido el sacrificio bueno, también te hubiera enaltecido como enaltecía Abel. Pero porque tú no ofreciste el sacrificio bueno o no hiciste el bien, el pecado está a la puerta. ¿Por qué? Agárrelo. El pecado está a la puerta porque el pecado de Abel le fue cubierto porque él ofreció sangre como Dios le pidió. Pero el pecado de Caín está a la puerta porque Caín no ofreció sacrificio de sangre. Caín solamente ofreció fruta y la fruta nunca jamás es capaz de cubrir el pecado. Dios quería la sangre para cubrir pecado. Y Caín dijo esto, no, yo voy a ofrecer a Dios. Agárrenlo. Pero yo voy a llegar a Dios de la manera que yo sienta que yo quiero llegar a Dios. Yo quiero llegar a Dios con esta ofrenda de fruta. Abel dijo, no. Dios dijo que quiere ofrenda de sangre. Yo le daré ofrenda de sangre. ¿Sí me están siguiendo? Abel confió. Abel obedeció. Entonces, como resultado del enojo, Caín se enoja, hace un plan, engaña a su hermano, le dice vamos a salir al campo
y él mata a su hermano Abel. Ahora, en Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Su sacrificio fue más excelente porque fue el sacrificio que Dios había pedido. Que vayan ahí, si están en Hebreos, vayan a Hebreos 12 rápidamente, quizás en la misma página o una página más a la derecha. Y quiero que miren Hebreos 12:24, porque aquí sigue hablando de Cristo. Recuerden, todo el libro de Hebreos se trata del sacrificio de Cristo, de que los sacrificios del Antiguo Testamento fueron buenos, fueron símbolos de Cristo, pero el sacrificio de Cristo es mejor. Y aquí habla del sacrificio de Abel. Hebreos 12:24, miren lo que dice. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cómo sabe, pastor, que el sacrificio de Abel fue un sacrificio para cubrir pecados? Lo que hace Dios aquí es esto. Mira, quiero que lo agarren. El sacrificio de Abel de sangre fue el primer sacrificio para cubrir pecados, pero no fue suficiente. Por eso tuvieron que seguir haciendo sacrificio tras sacrificio durante todo el Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo se dio en la cruz como el sacrificio verdadero, Él fue el último sacrificio y Él fue el completo sacrificio. Entonces el sacrificio de Abel fue el primero para cubrir pecados y el sacrificio de Cristo fue el último que por fin cubrió todos los pecados del mundo para siempre. Y hace comparación aquí el escritor de Hebreos que el sacrificio de Jesús fue mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la de Abel comenzó los sacrificios de animales, pero no fue suficiente porque se tuvo que seguir haciendo. La de Cristo fue suficiente porque se hizo una vez para siempre. ¿Sí me están siguiendo? Entonces no es casualidad que Abel es el primero en la lista de los héroes de la fe. Es el primero porque fue el primer hombre que tuvo que tener fe en Dios. Adán y Eva caminaron con Dios. Vieron a Dios cara a cara. Y aún así le desobedecieron y creyeron a Satanás. Pero después de la caída, ahora hay que hacer algo para tratar con el pecado. Dios establece el sacrificio de sangre y Abel tiene suficiente fe para ofrecerle a Dios el sacrificio que Dios le pidió. Confió en él. Ahora, la fruta fue sacrificio aceptable. En Levítico habla de que debían de hacer ciertas ofrendas de fruta y debían de dar a Dios lo mejor de la tierra, pero no era para cubrir su pecado, era un agradecimiento a Dios. Entonces Caín no obedeció al Señor y Abel sí lo hizo. Primero tenía que venir la ofrenda para perdón de pecados. Si piensa así, piénsenlo. El sacrificio de Abel comenzó el camino para llegar a la cruz. Quiero que lo agarre y piénselo bien. Para Abel era un hombre para un cordero. ¿Sí? Después llegamos en Éxodo, cuando van a salir de Egipto. Y va a venir el ángel de la muerte y tenían que cubrir la puerta, ¿se acuerdan? Ahora era un cordero por familia. Tenían que matar un cordero, poner la sangre en la puerta y toda esa familia estaba protegida. Después, cuando llegamos al día de expiación en la ley, Dios le dice al sumo sacerdote: quiero que entres una vez al año en el lugar santísimo y ofrezcas el cordero de expiación sobre el propiciatorio, y ese cordero va a cubrir el pecado de todo mi pueblo. Entonces con Abel era un cordero para un hombre, ¿sí? Para el día de la salida de Egipto era un cordero para una familia. Para el día de expiación con todo el sumo sacerdote del linaje de Aarón por todo el Antiguo Testamento era un cordero para toda la nación de Israel. Pero cuando llegamos a la cruz era el verdadero cordero y ahora era un cordero para todo el mundo. Dios hizo un procedimiento desde el tiempo de Abel hasta el día de Cristo, pero mostrando todo pecado se tiene que cubrir con sangre inocente. Entonces el sacrificio de Caín fue en contra del ejemplo que Dios quería dar.
fue directamente en contra de lo que Dios había mandado y había pedido. Abel consideró lo que Dios dijo y por fe dijo, eso hago. Caín consideró lo que Dios dijo. Caín quizás razonó en su mente y dijo, bueno, Dios pidió un sacrificio así, así, así. Yo le voy a dar un sacrificio, pero va a ser a mi manera, sin entender que estaba totalmente fuera de lugar con el sacrificio que Dios había pedido. Por eso Dios se agradó con el de Abel y no con el de Caín. Y Caín es un ejemplo de un falso maestro o de religión falsa hasta el Nuevo Testamento. Si quieren ir, vayan a Judas para que lo marquen. Judas es el primer libro antes de Apocalipsis. Nada más tiene un capítulo. Pero Judas 1, todo el libro de Judas está hablando del falso maestro. Que quiero leérselo porque es interesante para que lo miren. Está primera, segunda, tercera de Juan y luego está Judas. Miren desde versículo 10. ¿Están ahí en Judas? Nomás un capítulo, versículo 10. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Está hablando de los falsos maestros. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de ¿quién? ¿Cómo es que siguieron el camino de Caín? Estos falsos maestros que están engañando, que Dios dice que son un montón de cosas. Le llama nubes sin agua, les llama árboles sin fruto. Dice no son de provecho. ¿Por qué? Dice han seguido el camino de Caín. ¿Cómo es el camino de Caín? El camino de Caín es este. Yo voy a llegar a Dios, no como Él mande, pero como yo quiera. Yo no tengo que llegar a Dios como Él me diga. Yo voy a llegar a Dios como a mí bien me parezca. Yo voy a tomar en cuenta la palabra de Dios, la voy a hacer como a medias, pero en fin, yo voy a decidir cómo adoro a Dios y cómo llego a Dios. Ese es el camino de Caín. Entonces Caín no es inocente, quite de su cabeza, ay pues pobre Caín, él tenía fruta y le dio a Dios lo que tenía, pues Dios qué exigente. Bueno, en todo ese ambiente se hacía intercambio. Obviamente, Abel no comía pura oveja. Entonces, hey Caín, necesito unas 20 libras de manzanas y duraznos y bananas. Ok, dame 3 ovejas y te las cambio. Se cambiaban. ¿Sí? Caín sabe, si necesito ofrecer un sacrificio a Dios, necesito una oveja de Abel. Pero no quiso. Caín es un ejemplo del hombre que dice esto, de la falsa religión, del hombre hipócrita que dice, yo voy a llegar a Dios como yo diga. Caín hubiera dicho esto. Es un mismo Dios. No importa cómo vamos a Dios. No importa qué creemos de Dios. Como quiera Dios es el mismo. Todos creemos de diferentes cosas, lo que dicen en el mundo hoy. Quizás tú eres católico, bautista, pentecostal, mormón, testigo de Jehová, musulmán. Ay, pues todos servimos al mismo Dios. ¿Qué importa cómo llegamos a Dios? No, sí importa. Sí hay un mismo Dios. Pero hay un solo camino a Dios y es Jesucristo y Él mismo lo dijo. Entonces Abel llegó a Dios como Dios le pidió. Tuvo la fe de decir, si Dios quiere que le llegue así, le llego por acá. Caín dijo, yo le voy a llegar como a mí me nazca. Y Dios dijo, por eso no me agrada. Porque tú rechazaste mi palabra. En parte, Caín creyó en Dios. Caín aún adoró a Dios. Caín aún le trajo una ofrenda a Dios. Pero Caín no fue aceptado por Dios. Porque no lo hizo como Dios lo pidió. Caín fue entonces el comienzo de todo aquel que dice, yo voy a llegar a Dios como a mí me nazca. Hermanos, batallamos con ese pensamiento en nuestra cultura. Vivimos en un mundo donde hay muchos Caínes y pocos Abeles.
Vivimos en un mundo donde hay mucha gente que dice, mira, yo voy a determinar cómo Dios me acepta. Por eso hay tanta falsa religión. Y por eso hay mucha gente que dice, yo no tengo que ir a la iglesia, yo soy la iglesia. No, vas a la iglesia porque Cristo pidió, dijo, yo edificaré mi iglesia, las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella. Lo vimos en Hebreos, que no debemos dejar de congregarnos. Vamos a la iglesia porque Dios nos lo pidió. Sí, pero mire lo que yo pienso. ¿Ya ve lo que está haciendo Caín? Mire, ustedes los bautistas dicen que hay que poner su fe en Cristo para ir al cielo y que somos pecadores y que una vez salvo, siempre salvo. No, hombre, yo no creo nada de eso. Yo creo que si yo vivo una buena vida, yo le ayudo a la gente, pues Dios al fin pues me va a recibir. ¿Ok, Caín? Sigue pensando eso. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. Y si usted va a llegar a Dios en el Nuevo Testamento, va a llegar por fe en lo que Él dijo es verdad. Y lo que Él dijo es, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y lo que Él dijo es, la vida está en el Hijo. Todo el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. Y el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Entonces el acceso a Dios es Cristo. El Abel dice, yo creo eso y pongo mi fe en Jesucristo para que Dios se agrade de mí y me haga justo. Miren Hebreos 11, ¿están ahí? Vuelvan a Hebreos 11, sé que los moví un poquito más hoy que normal. Pero dice versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era, ¿qué? Justo. ¿Cómo llegó a ser justo? Por lo cual ¿qué? Porque dio el sacrificio que Dios le pidió. ¿Cómo llegó a ser justo? Llegó a ser justo porque Dios dijo, solo la sangre va a cubrir el pecado. Abel puso la fe en la sangre para cubrir pecado y Dios dio testimonio de él, de que él es justo. Justificado, recto, salvo. ¿Ve que aquí no nos da un resumen del carácter de Caín y de Abel? Bueno, es que Abel hizo estas obras y Caín hizo estas obras. Cuando Dios quiso determinar quién era más justo, no nos da un reporte de toda su vida y cómo vivieron, ¿sí? Sino cómo respondieron a la palabra de Dios en cuanto al sacrificio para cubrir su pecado. Abel confió que necesitaba sacrificio de sangre para cubrir su pecado. Caín quiso llegar a Dios por su propio medio. Por eso Caín es el padre de todos los falsos maestros y Abel es el padre de todos los que han sacrificado a él por medio del sacrificio que Dios pide. El hombre hoy en día quiere llegar a Dios de la manera que bien le parezca. Pero Dios dio testimonio de sus ofrendas. Dice también ahí en Hebreos 11:4, mírenlo. Dice que dio testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Más que uno. Abel entendía, quizás cada año, como Dios hizo después con el pueblo de Israel, cada año ahí venía Abel a ofrecer su ofrenda, su sacrificio. Que quiero que entienda. Hace unas semanas visitó un hermano y dijo, pastor, yo no entiendo que usted dice que ya no hay que hacer sacrificios y ofrendas como en el Antiguo Testamento, pero todavía recogen ofrenda. Dije, hermano, yo no sé si estaba durmiendo en el mensaje, pero eso es algo totalmente diferente. Estamos hablando de ofrendas por el pecado, sacrificio por el pecado. Entonces lo que hizo Abel es que él dio sacrificio por su pecado varias veces y Dios dio testimonio que eso le agradó y dijo que era justo. No lo confunda con lo que damos hoy en día en darle nuestras ofrendas al Señor. Si están conmigo, creo que la mayoría entiende eso. Entonces Dios se agradó de él. Miren lo que dice después. Y muerto, aún habla por ella. El título del mensaje es el testimonio de un hombre muerto. Porque ya años después, cuando Abel está muerto, aún su muerte es un testimonio de que él
le creyó a Dios, hizo el sacrificio que Dios quería, Dios se lo contó por justicia y Abel fue salvo por tener fe en el medio que Dios dijo que hiciera para tener perdón de su pecado. Abel es el ejemplo de fe. Entonces le digo esto. Si usted quiere llegar a Dios, tiene que ir por medio del cual Él ha declarado. Y Él ha declarado que la manera que llegamos a Dios es por su Hijo. Dios mandó a Cristo a morir en la cruz para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Nosotros no llegamos a Dios por medio de una iglesia. No llegamos por medio de hacer buenas cosas. Llegamos a Dios cuando ponemos nuestra fe. Por la fe llegamos a Él. Porque ponemos nuestra fe en lo que Él dijo. Y lo que Él ha dicho es que usted y yo somos pecadores. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Pero qué de yo? Yo soy buena gente. No. Dios dice, pero cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por mi pecado estoy separado de Dios. ¿Cómo puedo unirme otra vez al Señor? Por poner mi fe en el Señor Jesucristo. Yo no llego a Dios como yo pienso. No, es que las religiones son muchas, como es como ir a la tienda y hay muchos colores de camisetas. Unos compran la negra, unos compran la roja, unos compran la blanca. Y así son las religiones. Uno le gusta la católica, la bautista, la mormona. Pues usted ponte la que te quede bien. Como quiera, todos vamos al mismo Dios. No. Vamos a Dios cuando vamos como Él nos manda. Por fe como Abel en lo que Dios dijo. Nuestra salvación no depende de lo que yo pienso. Depende de lo que Dios manda. Por eso el sacrificio de Abel Dios lo aceptó. El sacrificio de Caín lo rechazó. Porque no venía como Él mandó. Ahora la vida cristiana, hermanos, terminamos aquí. ¿Cómo la vivimos? Por fe. ¿Por fe en qué? En lo que Dios manda. Bueno, mire, pastor, usted creció en la iglesia bautista, usted creció en hogar de misioneros, usted creció en la iglesia, usted es americano, usted tiene esa mentalidad. Pero yo no creo eso, yo creo esto y esto y esto. Mire, mi creencia, creo que quede claro, mi creencia no tiene ningún valor cuando la comparamos con la suya. Santiago Merlo, solo porque es pastor o porque ha sido cristiano por muchos años, no significa que su opinión tiene más valor. ¿Están conmigo? Pero la palabra de Dios tiene valor. Y cuando enseñamos o creemos algo basado en la Biblia, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Por eso tomamos el tiempo de explicar el pasaje, de explicar la historia, de que usted sepa, esto no viene de mí, esto viene del Señor. Y cuando usted lo escucha, usted tiene dos opciones. Yo creo eso. Yo creo eso suficiente para que eso guíe mi vida. O usted puede decir, bueno, buena palabra, pero yo vivo así. Eso es vivir por incredulidad, por orgullo, por sabiduría humana, y no es vivir por fe. Abel confió en Dios, Dios se agradó de él. Sí, pero Abel se murió. Sí, Abel se murió. Pero se murió y todavía muerto sirve para un ejemplo y un testimonio de aquel que pone su fe en Dios, de llegar a Él como Él quiere que lleguemos. Usted no puede agradar a Dios como cristiano a su propia manera, hermano. O vivimos esto, agárrelo, o creemos esto y lo vivimos y agradamos a Dios, o miramos esto, lo consideramos, lo molemos, lo masticamos y lo tiramos y desagradamos a Dios. ¿Quiere ser un cristiano que agrada a Dios? Espero que sí, ¿no? Ay, pero ¿cómo puedo agradar a Dios? Nomás tenga fe en su palabra y sígala. Y lo que Dios le pide, hágalo. Eso es tener fe. Una seguridad interna tan fuerte que lleva a que mis acciones externas obedezcan lo que Dios dice. Eso es fe. Lo hicimos en el momento de salvación. Nos habían enseñado muchas cosas equivocadas de la salvación.
Nos enseñaron de poner nuestra fe en Cristo, pusimos nuestra fe en Cristo y por la gracia de Dios somos salvos. Amén. Ok, ahora el resto de nuestra vida seguimos viviendo igual. Cuando la Biblia corrige nuestra mentalidad, la aceptamos, la creemos y la vivimos. Eso es vivir por fe. Nos subimos a la carretilla. Porque el chofer, el Señor, sabe lo que hace. Pero así vamos a vivir por fe. Vamos a ponernos de pie.